5, 4, 3. Iniciamos. Muy bien, regresamos a Viajeros del Espacio aquí por la 99.9 Radio Mágica. Decíamos hoy, Ítalo, que íbamos a tener una importante entrevista en esta hora, ¿sí? Yo diría que muy importante. Vamos a presentarlo entonces. Estamos con Luis Burgos, que es presidente de la FAO. Desde nuestro punto de vista, considerado como el investigador de campo más importante que hay en la ciudad, en el país de Argentina. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, chicos, un gusto. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, la semana pasada tuvimos la entrevista con vos y nosotros tuvimos un problemita técnico que no pudimos, digamos, acceder a tu entrevista. Así que, bueno, te agradezco mucho. Es un honor para nosotros tenerte en este programa que es joven, hace 2 años recién comenzamos. Y la presencia tuya jerarquiza nuestro programa. Y para toda la gente que nos sigue aquí en el norte argentino y a través de Facebook, en todo el mundo. Para que vos te presentes, vos sos muy conocido, tanto aquí en Argentina como en otras partes del mundo, por tu investigación, tu trabajo. Pero para que vos nos vayas conociendo, digamos, nuestros oyentes que tenemos ahora, nos gustaría que te presentes y, bueno, cómo iniciaste todo este andamiaje, digamos, en la ufología. Bueno, gracias primero por tus palabras. Yo comienzo, entre comillas, el tema OVNI el 20 de julio del 69, cuando el hombre supuestamente llegó a la Luna. Siempre digo supuestamente porque creo que allá por promediando la década del 80, si no fui el primer argentino, estoy ahí en el podio, como digo siempre, ¿no? De aquellos que sospecharon de la llegada del hombre a la Luna. Pero bueno, eso es un tema que en otra oportunidad lo podemos tocar. Yo pongo esa fecha porque me recuerdo como si fuera anoche sentadito al lado del televisor blanco y negro, viendo los astronautas, pero yo, más allá de los astronautas, quería ver un plato volador, quería ver un ovni merodear ahí en la Luna, a ver si se veía algo. Imagínense que yo tenía 13 años y toda esa ansiedad en esa época hacía mella en la cabeza de todos, no tanto de chicos como de grandes. Y tuve la fortuna de que mis viejos tenían kiosco de diarios y revistas en la ciudad donde nací, en Ensenada, una ciudad que está al lado de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, a orillas del Río de la Plata. Y bueno, me fui formando con la información y los comentarios de los clientes que hablaban con mi papá, no solamente de la Luna, sino de los casos que en esa década del 60 se sucedían en el país. Imagínense ustedes que fue la década de mayores apariciones de ovnis en nuestro planeta, en nuestro territorio, mejor dicho, y sobre todo la oleada mundial del año 68 que afectó muchísimo a la Argentina, pero acá también tuvimos las oleadas del 62, 65, 67, o sea, fue una década muy prolífica. Y yo escuchaba prácticamente a diario, porque en esa época recuerdo los diarios Crónica, La Razón, la revista Así, titulaban con letras catástrofe: bajó un plato volador en Mar del Plata, se vio una flotilla de ovni en Córdoba, se vio un extraterrestre en Salta, y bueno, y uno se iba haciendo el bocho, como dicen hoy los chicos, ¿no? Pero yo recuerdo una anécdota que después de grande siempre la tuve presente, que algo ya rondaba en mi cabeza, porque yo recuerdo que tendría 6, 7 años, estaba en los primeros grados de la primaria, la educación primaria, y había maestra particular por entonces. Y un día la maestra particular, que me ayudaba a hacer los deberes y me formaba con otras cosas, matemática, castellano, etcétera, la llamó a mi mamá y le preguntó si yo tenía algún problema con el espacio. Y mi mamá quedó media sorprendida y le dice: no, señora, ¿sabe qué pasa? Que Luisito, cada vez que doy una redacción para que hagan un tema libre,
siempre me pone temas espaciales, vi un plato volador, me arrastró un ovni, me llevaron a la luna. O sea que yo, si bien tomo la fecha del 20 de julio del 69 como un hito, yo creo que ya antes tenía metido en la cabeza el tema de los platos voladores, ¿no? Como se le llamaba por entonces. Claro, buenas noches, Luis, un gustazo. Mi nombre es Fito, ¿sí? Gómez, yo soy co-conductor aquí del programa junto con Ítalo. Y la verdad que estamos muy agradecidos de que nos puedas brindar tu tiempo y contarnos esto, cómo surgió, ¿no? Esta investigación que hoy en día, como decía hace un momento, Ítalo, sos uno de los ufólogos más importantes del país, por lo menos para nosotros. Y bueno, y que estés hoy charlando con nosotros aquí en el programa, la verdad que nos pone muy contentos. Así que bueno, me imagino, Luis, esto que contás en tu época de niño, cómo pensaban, ¿no?, los docentes en aquel entonces, las personas, cuando uno hablaba de estos temas que hasta hoy en día no se habla tanto, ¿no? De a poco van saliendo a la luz otros casos, y bueno, y la importancia también que tuvo para vos desde pequeño todo esto, que todavía lo seguís transitando, ¿no? Sí, imagínense que pasaron ya 53 años, este 20 de julio pasado cumplí 53 años investigando el fenómeno OVNI, y bueno, fue tal la magnitud del suceso lunar que yo enseguida le acoplé el tema mío, que eran los platos voladores, y al otro día empecé a formar mi primera biblioteca, ¿no?, con revistas, diarios, recortes, y tuve la suerte que en el colegio, yo estaba cursando el primer año de la secundaria en Ensenada, y me atreví a pedirle a la directora si podía hablar del tema en las horas libres. Y bueno, primero se sorprendió y después me dio el ok. Y bueno, arreglé con el preceptor que cuando teníamos horas libres yo le iba a hablar a los chicos de los platos voladores, porque sí, los chicos también estaban interesados del alumnado. Y ahí empecé a formar un grupito que le pusimos GEID OVNI, Grupo Estudiantil Investigador de OVNI. Y empezamos a dar charlas, primero en las horas libres, después con el grupo empezamos a dar en la biblioteca del colegio audiovisuales, con los viejos proyectores, que muchos recordarán esos proyectores antiguos que se pasaba la diapositiva de a una, que se quemaba la lámpara, bueno, Sí, mil sí. vicisitudes, ¿no? Pero fueron los comienzos. Y yo recuerdo claramente un día donde anunciamos una conferencia en el colegio, en el salón grande de la biblioteca, y se llenó de gente. Yo creo que había como 200 personas entre alumnos, familiares, padres, los mismos profesores. Tremendo. Bueno, y de ahí ya no paramos más. Empezamos a investigar toda la zona de incumbencia, La Plata, Berisso, Ensenada, el Río de la Plata, nos fuimos extendiendo. Y el GEID OVNI duró unos años, después los chicos cada uno fue tomando su rumbo, hasta que yo recién, pasó mucho tiempo, y en el año 84, el 28 de diciembre del 84, en la ciudad de La Plata, ya formalicé lo que es hoy la FAO, la Fundación Argentina de Omnilogía, que es una entidad pionera, prácticamente una leyenda dentro de la omnilogía nacional, y que cuenta hoy afortunadamente con unas 200 personas distribuidas en todas las provincias, que eso nos facilita muchísimo la tarea, la información, la difusión, ¿no? Eso justamente te iba a preguntar vos, ¿en qué consiste la FAO, Luis? Sí, cuando se deshizo el GEID OVNI en el colegio, yo me puse a pensar, porque ya en esa época, en la década del 70, había muchos grupos acá en el país que pululaban, pero eran grupos muy minúsculos, eran más bien individualidades, porque uno tal vez estábamos en contacto a través de las cartas, que tardaban un mes en llegar, 20 días, la máquina de escribir no era como ahora, obviamente, y nos intercambiábamos información con algunos grupos. Recuerdo que llamaban Centro de Estudio del Fenómeno Extraterrestre, Grupo Investigador de OVNI, Centro de Informaciones de Extraterrestres, y uno lo veía así, parecía que era un grupo, no, era una, dos, tres personas como mucho, eran grupos muy minúsculos, cada uno tenía su nombre, su sello, intercambiaba información, pero estábamos en pañales, obviamente, y empecé a pensar, digo, hay que hacer algo más abarcativo, algo que salga de nuestra zona y sea más a nivel territorial de Argentina, y por eso fundé la Fundación Argentina. Si no, lo hubiera puesto Fundación Platense de Omnilogía,
o Fundación Bonaerense de Omniología. No, yo puse Fundación Argentina porque quería abarcar todo el país. Costó mucho. Éramos 20 cuando empezamos en La Plata en el año 84, pero lentamente empezamos a divulgar el tema. Nos facilitó mucho que yo fui cofundador de la FAESE por entonces, la Federación Argentina de Estudios de la Ciencia Extraterrestre, que después cambió su sigla. Había otras agrupaciones y bueno, ya empezamos a unirnos y a tener contacto con investigadores de prácticamente todas las provincias. Yo creo que no había provincia que no tenga un grupo ahí en una ciudad, en un paraje, en un pueblo, ¿no? Y bueno, Sí. y llegamos a hoy ya con un contacto que uno cierra los ojos y aprieta una tecla en el celular o en la computadora, en la tablet y ya está en contacto permanente. Y eso es algo grandioso para lo que nosotros hacemos hoy en día, ¿no? Sí, mirá, nosotros tenemos conocimiento y te seguimos obviamente a través de Facebook y las redes sociales, y ustedes, por ejemplo, donde hubo un caso importante OVNI, van y colocan, digamos, un monolito, una relacionado, digamos, a la fecha que se produce ese hecho. Exacto. ¿Cómo Nosotros es? tenemos por costumbre, en la FAO, lo que yo le inculqué a la gente es la investigación in situ. O sea, si bien tenemos contacto con otros grupos del exterior incluso, nos preocupa mucho el territorio nacional, porque es tan grande y tan amplio que muchas veces decimos, no podemos terminar de investigar un caso acá por falta de recursos, de la economía, de lo que sea, de tiempo, de distancia, mucho menos vamos a poder saber qué ocurrió en México, en Perú, en Europa o en Estados Unidos. Entonces, primero dediquémonos a lo nuestro, a investigar lo nuestro, y si es posible, in situ, en el lugar de los hechos. Por eso, si no podemos trasladarnos nosotros, tenemos nuestra gente, nuestros corresponsales en los cuales confiamos, y acá en la FAO hay gente profesionales hasta desocupados. O sea, acá lo que reina es la ambición, la objetividad, las ganas de investigar, ¿no? Y bueno, y desde hace un tiempo que nos agrupamos en una sigla que se llama ICOU, Investigadores de Campo OVNI Unidos, los propios investigadores de campo entre grupos e investigadores privados, y salió ICOU, nació, mejor dicho, allá en marzo del año 2014 en Máximo Paz, en el sur de Santa Fe, y empezamos a lo que dijiste anteriormente, a reconocer lugares emblemáticos donde ocurrieron sucesos y a reconocer también a testigos de otrora, porque yo pensé, o pienso, mejor dicho, que era una materia pendiente que nos debíamos, reconocer a esos grandes testigos de los 50, los 60, los 70 y aquellos grandes casos, los clásicos como les llamamos, y bueno, empezamos a poner monolitos, plaquetas, reconocimientos, a tal punto que hoy ya llevamos una veintena de reconocimientos en todo el país y tenemos programados otros, ¿no? Recuerdo que estuvimos en Trancas con nuestra amiga Yolié Moreno, el famoso caso Trancas, que a mi juicio es el caso número 1 del país, En Tucumán. ahí en la finca Santa Teresa, en Tucumán. Tenemos el monolito más alto del mundo, a 1250 metros de altura, en el Cerro Piltriquitrón, en el Bolsón, allá en Río Negro, en la Patagonia. Tenemos un monolito hermoso que contamos con la anuencia de la Intendencia del Trapiche, en el dique La Florida, en San Luis, donde fue el famoso caso del año 78 de los pescadores. Y así fuimos recorriendo un montón de zonas y seguimos recorriendo el país, provincia por provincia, dándole esta difusión que también se merecen aquellos testigos y se merecen los lugares emblemáticos donde ocurrieron los hechos. Sí, yo sé que vos tenés conocimiento de un caso aquí en el norte, en Chaco, Vilelas, de los hermanos Ortiz, que es un ovni que se posó, digamos, y que había 2 testigos del lado del río y que estaban absorbiendo agua ese ovni. ¿Tenés conocimiento de eso vos? Sí, es uno de los grandes clásicos que han ocurrido acá en el país, que tuvo mucha difusión, acá en Buenos Aires llegó mucho. La vez pasada hablando con Ítalo, incluso estaría bueno que se pueda hablar con esta gente, si es que todavía viven, que así me lo certificó, es el famoso caso Cinco Bocas, que lo tenemos muy bien Exacto. registrado en el archivo. Sí. Claro, te cuento, Luis, que Ítalo está haciendo la tarea porque varias veces ya ha ido a la localidad de Puerto Vilelas a buscar, digamos, a estos hermanos, si es que aún viven en la zona, para poder localizarlos y poder charlar con ellos también en nuestro programa. Qué lindo, qué bueno sería poder contactarnos con esta gente, los Ortiz, porque sería rememorar uno de los grandes
clásicos de Argentina, y quién les dice que en un momento podamos trasladarnos hasta el Chaco a hacer un reconocimiento a ellos también allá en Puerto Virelas, ¿no? Sí, eso vamos a tenerlo en agenda ya, a ver si ya dentro de poco creo que lo vamos a ubicar los hermanos Ortiz, porque lo andamos rastreando. No es muy grande la zona, pero bueno, hace mucho tiempo. Qué lindo. Magnífico. Que uno de los temas más importantes que manejan ustedes, Luis, es el tema de mutilaciones. ¿Qué me puede decir del tema de mutilaciones en Argentina, obviamente? Nosotros venimos investigando el tema mutilaciones desde que aparecieron allá en abril del 2002. Fuimos uno de los primeros grupos en movilizarnos. Territorio bonaerense, acá en la provincia de Buenos Aires, territorio pampeano, y empezamos a seguirle las pistas, los rastros, y bueno, contabilizamos entre el 2002 y 2003 unos 500 casos de mutilaciones en el país. Incluso había zonas con más actividad que otras, había todo tipo de mutilaciones, porque primero empezaron con el ganado vacuno, después se extendió a los equinos, hemos encontrado chanchos, jabalíes, llamas, o sea, en menor medida, pero también mutilados, ¿no? Hoy por hoy, yo siempre digo de que el fenómeno continúa. Lo que pasa que lamentablemente los productores ya no lo denuncian porque no tienen respuesta, o sea, no hay respuesta a nivel oficial y mucho menos gubernamental. Ellos siempre se han quejado a través de los medios, de los ufólogos, que hemos ido a investigar un caso, y nos dicen siempre lo mismo. Hubo productores que han perdido hasta una veintena de ganado del plantel, no es una o dos vacas solamente. Bueno, lo que podemos decir hoy por hoy, después de 20 años, o mejor dicho, en esa continuidad de 20 años, porque no hubo un año que no tuvimos mutilaciones. Hubo épocas de mayor actividad y hubo épocas de menor actividad, pero nosotros permanentemente un promedio de 1 o 2 reportes por mes tenemos de animales mutilados, no solamente acá en la provincia de Buenos Aires, sino en otros lugares como La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe. Es una zona de mucha actividad mutilatoria, esta zona que les estoy nombrando, a tal punto, chicos, que descubrimos un corredor allá en el 2002, que le llamamos el corredor mutilatorio, porque cuando empezaron las mutilaciones en el país, en abril del 2002, en la provincia de Buenos Aires, recostado sobre el lado pampeano, se fueron extendiendo en forma diagonal. Se fueron extendiendo hacia el centro de la provincia de Buenos Aires y abarcando la provincia de La Pampa. Y llegamos a tener un corredor mutilatorio de más de 1.000 kilómetros de largo, en forma diagonal, cruzando toda la provincia de La Pampa y parte de Buenos Aires, y ahí se había concentrado el 60-70% de la actividad de las mutilaciones, y nos dimos cuenta de que casualmente en esa franja existían las líneas madres de alta tensión que venían desde el Chocón, Cerro Colorado hasta Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, y ahí esta gente que causaba las mutilaciones estaba provista evidentemente de agua y electricidad, que es lo que más busca el fenómeno OVNI, no solamente en Argentina, sino en el mundo, ¿no? O sea, que es un fenómeno, con esto que le estoy diciendo, netamente inteligente. Muchas veces me siguen preguntando los usuarios en Facebook o en las conferencias qué opinamos, y decimos lo siguiente: el fenómeno mutilatorio en el país es primeramente aéreo, segundo es nocturno. En un 70% la actividad mutilatoria es nocturna. Tercero, es silencioso y luminoso, pero es luminoso cuando hace el escape, no es luminoso cuando aterriza o cuando va a provocar la mutilación. La mayoría de los objetos que se han visto aéreos, cuando queda el animal mutilado, es el final. El chacarero, el productor, el peón de campo ve el final, porque al otro día va y se encuentra el animal mutilado. O sea, aparentemente esta gente que realiza eso lo hace en completo silencio, vaya a saber con qué se ilumina, porque lo hace a oscuras, y se ilumina el ovni o el objeto aéreo cuando termina la mutilación. ¿Me explico? Claro, y lo sí. que más nos llama la atención es que se mueven con una impunidad total, Nosotros hemos tenido casos incluso de gente de campo que ha estado con los peones esperando que baje el objeto, porque le habían matado 10, 15, 20 animales, estaban todos armados esperando que baje el objeto de noche. Eso nos da la pauta de la trascendencia que había tomado en un momento este fenómeno, que ahora no se apaciguó por completo, porque reitero, seguimos recibiendo animales mutilados en distintas provincias argentinas. Claro, Luis, te iba a consultar justamente con respecto a las mutilaciones, ¿qué otro tipo de
pruebas, digamos, evidencias, si bien queda el animal, ¿no?, con mutilado, ¿qué otro tipo de evidencias por ahí ustedes recogen de los lugares donde tienen estos avistamientos, ¿no? Acá la constante, lo primero que hay que observar es el animal y si lo agarramos fresco mejor todavía, cuando pasa un día o dos, porque nosotros tenemos la certeza, porque ha habido muchos casos de eso, de que vuelven a mutilarlo. Es decir, si aparece un animal mutilado, vamos a suponer ahora allí en la zona de ustedes, en el Chaco, ustedes reciben la denuncia, y le falta la ubre, el ano y un ojo, posiblemente mañana o pasado, a la noche, vuelvan a mutilarlo. El agente mutilador vuelve a mutilarlo y le va a cortar la oreja, le va a sacar parte de la quijada, la lengua. ¿Me explico? Esa es una constante que se ha demostrado. Después la otra es que el animal mutilado, siempre las partes que sacan son las expuestas, las que se ven. Si uno da vuelta al animal, el peso que da sobre la tierra, la parte del animal sobre la superficie no está mutilada. Siempre mutilan la parte expuesta, que queda en evidencia. Eso también es una constante muy notable. Y una de las cosas que los veterinarios nos hicieron saber, hay un caso impresionante en Concepción de la Sierra, en Misiones, en el año 2002, que lo investiga el doctor Julio Frete, es que el animal, atrás de la lengua, tiene el famoso hueso hioide, que muchos han escuchado hablar. Sí. Bueno, ese hueso se ha encontrado limpito, pero limpito, sin un pedacito de carne, de nada. Es como si fuera un cartílago que cruza atrás de la lengua del animal, y eso no lo hace ni el mejor depostador de la Argentina. Es imposible porque no puede hacer ese trabajo. Y hemos encontrado animales con ese hueso limpito. Eso es una tecnología de punta que vaya a saber uno cómo se utiliza, ¿no? Por eso nosotros, cada vez que vamos a un lugar y hablamos con la gente de campo, cuando hablamos de la hipótesis que manejaba el gobierno en su momento, que todavía maneja el ratón hocicudo, se nos ríen en la cara porque saben perfectamente que eso fue una patraña para desviar la atención, que no hay ratón hocicudo que pueda hacer semejante trabajo, ¿no? Luis, yo te iba cambiando, digamos, otro tema. ¿A vos a qué atribuís, digamos, el hecho de que hubo una oleada en los años 70, 60 y 70 de ovnis y ahora es como que, me refiero, digamos, a los casos de aterrizaje, digamos? ¿Por qué, digamos, como que se está alejando el fenómeno o cómo lo atribuyen ustedes? Bueno, vos has metido el dedo en el ventilador, ¿no? Porque esa es la gran duda que muchos tienen, ¿no? Que hay una retirada muy grande, no solamente de avistamientos en las últimas décadas, que no se puede ni siquiera comparar, pero en el mínimo porcentaje con la década del 60 y del 70. Pero también hay una retirada muy grande del fenómeno humanoide, los grandes clásicos de la omnilogía nacional que se forjaron en los campos argentinos, con esos humanoides que bajaban del ovni, altos, rubios, enfundados en distintos trajes o de tipología normal o diminuta. Hoy por hoy prácticamente la estamos añorando porque hace años que prácticamente no tenemos esos casos. Y otra de las cosas también que se han dado, que comparamos porque tenemos un banco de datos con 6.000 casos, una estadística desde el año 47 a hoy con 6.000 casos argentinos que se han recopilado e investigado, hemos notado también que hay un gran retroceso en las famosas naves nodrizas que asolaron distintas provincias argentinas, las famosas naves madres que impulsaban los pequeños platillos. Y también otra de las cosas que también no aparecen son las flotillas, o sea, esas flotillas en B que surcaban los cielos. O sea, hay un retroceso general del fenómeno, y esa es una gran inquietud que tienen los ufólogos. ¿Qué pasa con el fenómeno ovni? ¿Por qué no se manifiesta como en la década del 60 o del 70 o los primeros comienzos del 50, que hubo grandes clásicos nacionales? Esa es otra de las cosas que estamos barajando. Igualmente, para que se queden tranquilos, le digo que el fenómeno se mueve por oleadas. O sea, cada 3 o 4 años hay una oleada, no es que está permanentemente escalando los cielos de Argentina o del mundo. Empezó en el año 47 y se produce recién la primera oleada en el 50, la segunda en el 54, la tercera en el 57 y 58, luego 62, 65, 68, es decir, cada 3, 4 años, 5 años se produce una oleada. Puede ser que estemos en ese periodo, como yo le llamo, de meseta, y que mañana o el año que viene o en el 2025 vuelva nuevamente una gran escalada. Ojalá que sea así, que hagamos voto, ¿no? Porque si no vamos a tener que vivir de recuerdo. A mí no me gustaría, por ejemplo, que en Argentina pase lo mismo que pasó con el Triángulo de Bermudas en Estados Unidos.
ustedes han escuchado hablar de la famosa desaparición de aviones y barcos en el Triángulo de Bermuda, Sí, sí. que apareció oficialmente en el año 45, 2 años antes del fenómeno OVNI, de los platos voladores, y tuvo una misma escalada que el OVNI, si lo trasladamos a una gráfica de picos y valles. Y el gran epicentro del Triángulo de Bermuda, o casualidad, fue la década del 60. A partir de la década del 70 empezó a disminuir, y yo les puedo decir hoy, chicos, hoy en día, hoy no desaparece ni una cáscara de nuez en el Triángulo de Bermuda. Es un fenómeno que ya desapareció por completo. Entonces, esperemos que con el fenómeno OVNI no ocurra lo mismo, ¿no? Porque si no vamos a tener que dedicarnos a investigar otra cosa. Sí, ahí me hace acordar una película que hace poco estaba en los carteles otra vez, Testigos de otro mundo, de este campesino que se le presenta a él a los 12 años una nave, no sé si tenés conocimiento del caso este, se le presenta la nave y bajan los humanoides. Sí, es el famoso caso de Juan Pérez, era Juan Juancito Pérez. cuando tenía pocos años allá en el año 78, incluso ahí en la estancia La Victoria, donde ocurrieron el caso en Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe, pusimos una placa en la propia vivienda de la familia Pérez. En la entrada de la familia Pérez hay una placa nuestra de ICOU en reconocimiento a ese caso emblemático de septiembre del 78. Claro, muy importante ese caso, por eso me traía a la mente cuando vos decís, digamos, el alejamiento, digamos, del fenómeno en estos casos. Exacto. Por eso digo, hagamos votos para que esto recrudezca, o que tengamos algunos casos, tal vez no a la medida de la década del 50, 60 y 70, pero por lo menos algunos grandes casos que nos hagan conmover un poco la humanidad de los ufólogos, ¿no? Sí, vos sabés que yo hace poco, por ahí se van enterando mis familiares que tenemos el programa, y bueno, me fui a la casa de mi tía, donde nosotros nos criamos en el campo, Colonia Benítez, y mi tía me cuenta que en el 78 tuvo una nave que bajó, digamos, en el patio de su casa. Ellos tienen una casa, digamos, donde tiene un espacio de 2 o 3 hectáreas, que es todo campo eso. Y ella me contó ese caso, ¿no? Y la verdad que uno es como vos decís, estamos esperando que venga esa nave y que ilumine todo y que tenga ese avistamiento, ¿no es cierto? Y bueno, por eso me hiciste acordar recién ese caso. Ese caso del familiar, ¿dejó alguna marca en el campo el objeto? Y yo no sé porque hablé con ella la otra vez, pero la parte, digamos, nosotros le llamamos espartillo, digamos, es como una maleza que hay, que es muy común, digamos, acá en esta zona. Y bueno, en ese lugar está lleno de maleza, digamos. Yo tendría que ir a ver si puedo encontrar algo. Ya me dijeron que vaya y que también estoy por ir a hablar con mi tía y que me cuente bien, que me haga el dibujo, que me relate bien. Nosotros ya hicimos, digamos... Y consultarla, a ver si hubo en esa época algún rastro, alguna marca, alguna huella que haya dejado ese objeto. Claro. Ella dice que ellos se levantaban a las 3 de la mañana a ordeñar las vacas. Ellos hacían en forma manual, digamos, el ordeñe, tenían un tambo, lo que se llamaba tambo, y a las 7, 8 de la mañana mi tío iba y vendía la leche, ¿no es cierto?, al pueblo. Claro. Entonces ellos siempre se levantaban a esa hora y bueno, a ella le apareció algo que iluminaba todo el patio, todo impresionante la iluminación, y bueno, se acercó a mirar y era un objeto parecido a un plato invertido, y eso es todo lo que ella pudo ver, y después vio que se alejó, y después se alejó a gran velocidad, digamos, se fue alejando despacio hasta que desapareció. Así que bueno, yo después voy a ver ese tema bien. Disculpame, ustedes allí en el año 74 tienen un caso muy, muy emblemático de marcas en el terreno, que es el caso que investigó en su época el comisario Sánchez, el caso de General San Martín, con más de una veintena de huellas en los campos. Osvaldo Sánchez. Exacto. Osvaldo es uno de nuestros referentes acá y nosotros siempre hablamos con él, le consultamos, así que vamos a hablar de este caso, lo vamos a refrescar. Él ya tiene 80 y pico de años. Mis saludos y respetos a Osvaldo Sánchez. Vos sabés que gracias, digamos, a la intervención acá de Fito y la concejal Gómez de la ciudad de Barranquera, él fue reconocido por la municipalidad de Barranqueras. ¿Le puede explicar, Fito?
Así es, la concejal Mariana Gómez de la ciudad de Barranqueras le llevamos la iniciativa del proyecto de reconocimiento a la investigación y a la trayectoria de Osvaldo Sánchez como uno de los ufólogos, digamos, aquí del Chaco, más importante para nosotros, y que mantuvo también un programa de radio tanto tiempo al aire. Exacto. Durante 30 años. Exactamente, y nunca lindo. fue reconocido. Y bueno, nosotros nos acercamos a la concejal Mariana Gómez y ella hizo la propuesta en el consejo, obviamente que recibió de algunos concejales, como siempre suele pasar con estos temas, ¿no? Que uno por ahí lo toma para chiste, pero se destacaba muchísimo la importancia del trabajo, ¿sí? de la investigación de algo que por ahí para algunos no es, digamos, Claro. tan importante, pero son cuestiones que no pasan únicamente aquí en nuestra zona, sino en el mundo. Entonces, Qué lindo, bueno, qué buen reconocimiento, ¿eh? y bueno, así que lo pudimos hacer en vida, que era lo importante para nosotros, y Osvaldo obviamente que muy contento y alegre por este reconocimiento, y creo que también se marcó algo, digamos, porque fue la primera vez que alguien va y presenta esto en un poder legislativo local, ¿no? Exacto, muy bueno. Osvaldo, perdón, Luis, ¿qué nos podés decir vos sobre estos objetos que se han recuperado de naves espaciales que tendrían ustedes, digamos, es una parte de una nave espacial? ¿El caso nuestro, me estás diciendo? Sí, que hay partes, digamos, de una nave, trozos, digamos, metálicos que pertenecerían a una nave espacial. Sí, ese caso es el caso que hicimos conocer al mundo. Incluso hay un capítulo en History Channel que lo grabamos con la gente de History Channel, esta cadena de televisión, donde se reproduce ese caso. Es uno de los casos más emblemáticos que pude investigar en tanto tiempo. ¿Cómo se llama el caso ese? Nos llevaron 11 años de investigaciones, desde el año 77, que fuimos por primera vez a Tacuarembó, a Uruguay, hasta el año 88, que recién pudimos ir o volver nuevamente a la zona, y afortunadamente a través de la gente conocida, nuestros colaboradores y corresponsales, allí en Pueblo Achar, en el departamento de Tacuarembó, pudimos traer para la Argentina 465 gramos de los casi 5 kilos que rescataron de material que habían rescatado, porque había sido depositado ese material bajo tierra, y arriba había una huella de 6 metros de diámetro con 8 surcos, de los cuales los surcos medían 12 metros cada uno, y estaban todos cubiertos de un polvillo blancuzco. Viéndolo desde arriba parecía, para que tengan una idea, como si fuera una rueda de sulky. Bueno, cuando nosotros fuimos en el 77, no pudimos cavar. El suelo uruguayo es muy rico en hierros, es losa basáltica, no teníamos los elementos, nada, pero comprobamos que alrededor de ese cráter la gente nos marcaba que veía luces, y evidentemente esas luces habían dejado marcas. Había un centenar de huellas alrededor de ese cráter, que las trajimos al país todo documentado, pero por una cosa, por otra, era época de dictadura también en Uruguay, todo, no pudimos volver en los próximos años, y recién en el año 88, merced a que yo estaba escribiendo acá en una revista de Buenos Aires, el director me dijo, bueno, Burgo, te doy la nafta y te doy los rollos de diapositiva y dame la nota para la revista. Le hicimos ese canje y pudimos volver, y afortunadamente esta gente, Leonel Montes de Oca, Pinocho Rodríguez y la gente de allá del pueblo, habían rescatado casi 5 kilos de estos metales, que nos entregaron a nosotros 500 gramos, y los hicimos analizar en distintas dependencias de la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Facultad de Ingeniería, del Museo Local de Ciencias Naturales, y dieron como resultado que eran elementos artificiales, es decir, que eran elementos creados en laboratorio. Incluso nos dieron el porcentaje de aluminio, era un 85% de aluminio y 15% de otros elementos, una especie de dura aluminio. Bueno, para nosotros fue grandioso eso, porque ya era un organismo oficial que estaba investigando esto. Ellos no nos iban a decir a nosotros, y yo creo que hoy en día tampoco lo van a decir, Burgo, lo felicito, usted tiene piezas metálicas de un ovni, de una nave extraterrestre. Los que suponemos que es un ovni, un plato volador, somos nosotros, es el ufólogo, el investigador, quien tiene que dar la opinión. Y bueno, yo siempre digo que tengo restos de un ovni. Ahora, si ese ovni fue hecho
en las Pléyades o fue hecho en un laboratorio subterráneo de Nevada o de Arizona en Estados Unidos, eso es harina de otro costal. Yo tengo elementos que depositó un ovni, porque en esa oportunidad no cayó, sino que bajó un globo de luz rojizo en momentos que diluviaba, llovía mares en las cuchillas uruguayas, y la gente vio cómo se percibió una gran explosión, y al otro día, cuando fue el paisano que arrendaba los campos, se encontró con esa huella, con ese cráter. Eso no fue una caída, sino que fue un descenso. Y afortunadamente pudimos traer para nuestro país esos metales y fueron analizados, y así lo hicimos a conocer al mundo. Es uno de los casos más emblemáticos que han ocurrido acá en la región. Qué importante ese para La la verdad que ufología. increíble, sí. Bueno, yo iba a consultar, Luis, el tema de esto que decía vos, las naves. ¿Cómo pensás que ellos vienen o ya están aquí dentro de nuestro planeta? Porque también todo por ahí lo que uno ve a veces no es un objeto volador no identificado, no es un plato volador, digamos, a través de la observación. Simplemente por ahí puede haber confusiones, ¿no? ¿Cómo uno puede darse cuenta si es algo creado por el hombre o es algo fuera de este mundo? Bueno, yo por empezar tengo un caballito de batalla, que siempre lo digo, tanto en las notas como en las conferencias o en las reuniones, y que siempre sale un curioso, un apasionado, un oyente, a preguntar de dónde vienen, cómo se trasladan, para qué vienen. Yo hay 3 preguntas que no puedo contestar después de 53 años. Tal vez le pueda contestar por un trabajo metodológico, estadístico, de proyecciones, si el año que viene va a haber una oleada, dónde se puede producir en el país, etcétera, etcétera. Pero hay 3 cosas que yo no puedo contestar porque sería faltarme el respeto a mí mismo y a los demás, a la gente que integra mi entidad. Es de dónde viene el fenómeno OVNI, cómo hace para venir, si es que viene, cuál es el método de propulsión, que eso es el gran problema y las grandes discusiones que tenemos con los astrónomos, que admiten mucho la existencia del OVNI, pero no admiten que vengan en forma física y que menos dejen marcas en los campos, y en definitiva, ¿para qué vienen? ¿Cuál es el propósito? Porque acá muchas veces pensamos, o la hipótesis que se ha manejado durante tiempo es por la humanidad, le interesa el hombre, la tecnología. Tal vez no le interesemos nosotros, tal vez estén de paso, tal vez le interese el agua, los recursos naturales, capaz que le interesan las vacas, los peces, vaya a saber por qué, pero hasta ahora no sabemos, en definitiva, para qué vienen, cuál es el centro, el objetivo de esta gente durante tanto tiempo incursionando en el planeta. Y tampoco sabemos el método que se trasladan, sería imposible. Hoy podemos escuchar algunos ufólogos y viajan a la velocidad de la luz, a 1/3, a la mitad, pues se trasladan por agujeros negros. No sabemos, eso es como dicen los chicos en el barrio, es todo guitarreo, todo sanata, nadie lo sabe. Y mucho menos de dónde viene el fenómeno OVNI. La hipótesis que todos barajan, que tiene mayor asiduidad, es la hipótesis la extraterrestre, la estrella, la vedette. Claro. Pero con el correr del tiempo hubo muchas otras hipótesis que se fueron barajando a nivel de las investigaciones y de los propios ufólogos, que son viajeros del tiempo, que son del interior de la Tierra, que son de mundos paralelos, o sea, interterrestres, y que son terrestres también. Yo no tengo ningún tipo de duda de que dentro del fenómeno OVNI que investigamos durante tanto tiempo, hay un fenómeno netamente terrestre de una potencia que yo llamo Made in USA, o sea, Estados Unidos, sí, que están enquistados dentro de lo que es el fenómeno OVNI que nosotros nos moviliza y que investigamos. Estos señores están haciendo de las suyas con prototipos de avanzada en Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, o sea, todos los países sudamericanos y donde ellos quieran. O sea, hoy a nadie se le escapa que hay ovnis terrestres. Obviamente tampoco sabemos cuál es el objetivo, si es militar, si es científico, vaya a saber qué objetivo o qué propósito tiene esta gente, pero que hay ovnis terrestres no hay ningún tipo de duda. Yo hace unos años elaboré la hipótesis 100. Yo digo que de cada 100 avistajes, 90 son confusiones o fraudes. En una época eran solamente confusiones, pero en los últimos años, a raíz de tantos fraudes que hay y que vemos por internet, a través de fotos, videos, que es toda información basura, el 90% es información, es confusión o fraude. Un 9% son prototipos americanos de confusión. Obviamente el desprevenido automovilista, ruralista, pescador, cazador, no puede saber si ese plato volador es made in USA o made in ET.
y el 1% restante, ese objeto que prácticamente no tiene ningún tipo de explicación, que es el que nosotros nos moviliza y nos mueve a investigarlo seriamente, con objetividad, que es de procedencia desconocida. Muchos me dicen, Burgos me dice, es muy poco el 1%, tiene que ser más. Pero yo siempre les digo, si sumamos el 1% de la casuística mundial a través de 75 años, desde el año 47 ahora, y tenemos miles de casos en Estados Unidos, decenas de casos en Chile, decenas de casos en Brasil, en Argentina, en Europa, y vamos a tener miles de casos sin explicación. Que eso es donde el volumen de lo no explicado es lo que lo hace fuerte al fenómeno. Todos los proyectos que se ha querido hacer a través de la USAC o el Pentágono siempre arrojó un mínimo no explicado. Bueno, ese es el trabajo que nosotros tenemos que investigar y hacer hincapié, no en el restante, que puede tener cualquier tipo de explicación. Y ahí es donde muchas veces la gente se confunde. Rescatar la anomalía, rescatar la extrañeza y decir, señores, esto no tiene una explicación desde el punto de vista terrestre. No Claro. sé si fui claro. Sí, Sí, muy claro. totalmente. Me estaba haciendo acordar, viste que hay muchos que dicen que fueron abducidos, que tienen comunicación telepática y que dicen que bueno, ellos quieren salvar al mundo, a la humanidad o que somos descendientes de extraterrestres y que ellos nos controlan. Todas estas versiones surgen, digamos, de todas las investigaciones. Claro, imagínense o perciban por un instante que esa hipótesis ya arranca con la misma nacimiento del fenómeno, allá por los primeros años de la década del 50, cuando empezaron los primeros abducidos, recuerden ustedes a Bansky, los contactos con los venusinos, que venían en son de paz, que era todo amor, que era todo bienhechor, en la década del 50, del 60, hasta los 70. Hoy en día no hay ningún tipo de abducido que venga con un mensaje redentorista o bienhechor, de hermanos mayores. Es más, se está hablando pura y exclusivamente de reptilianos, de grises, o sea, hay un vuelco fundamental, supuesto, porque nadie lo puede comprobar tampoco, en lo que es la información de cómo se maneja el fenómeno OVNI, que pasaron de ser buenos mensajeros, contactados, que venían a salvar a la humanidad, a estos temibles reptilianos que prácticamente, si nos damos vuelta, tenemos un reptiliano atrás nuestro, porque por lo que se maneja el mundillo de internet con los reptilianos, es como si estuvieran todo el mundo disfrazado, se sacan la máscara y abajo hay un lagarto. Entonces, paremos un poco la pelota porque si no estamos en una era conspiranoica que no salimos más. Claro. Hay que ser cautos, hay que ser objetivos y hay que decir las cosas como son, ni uno ni otro. Y esto también, Luis, que lo que decís genera también en la humanidad, ¿no? El temor por ahí que a través de las películas también por ahí se ven como que estos seres son malos, digamos, que hay que tenerles como miedo, digamos, en ese sentido. ¿Qué opinás? Exacto. Y bueno, eso también tiene, que no van a ser nunca una mea culpa, las grandes cadenas de cinematográfica como Hollywood, los servicios de inteligencia americanos que estuvieron machacando y machacando y machacando, y de buena primera ahora machacan con los reptilianos. Entonces, acá el mensaje hay que tomarlo siempre con pinzas. Es muy lindo ver una película, todo, pero después lo trasladan y la gente se lo cree, y lamentablemente el apasionado por el tema OVNI, muchos de los cuales son vulnerables a las creencias, evidentemente, si en la década del 50 y 60 pensaban que nos iban a salvar o venían en son de paz, hoy los que recién empiezan con el tema y ven esto, van a pensar que nos vienen a invadir o a comer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este manejo y la manipulación de los medios a nivel mundial, ya no a nivel regional. Claro. Te iba a consultar sobre, vos hablabas conmigo la otra vez, me hablabas del tema de la desclasificación aquí en la Argentina, del fenómeno. Sí. Y después te voy a consultar sobre el caso Bariloche, que ustedes lo trabajaron bien a ese. Sí, con respecto a la desclasificación, hay que tener mucha objetividad en esto, porque 2x3 se han anunciado comisiones oficiales que van a investigar el tema OVNI, etcétera, etcétera, y después resulta que terminaron siendo un fiasco, que fracasaron al tercer o cuarto año. Evidentemente, las primeras comisiones que se forjaron acá en Argentina, ya por el año 60, 61, 62, evidentemente había una apertura a nivel militar como para desentrañar los hechos. Tal es así que yo
en mi primer libro, los expedientes OVNI argentinos, los archivos clasificados, enumero todos los contactos que han tenido y las declaraciones oficiales de la intervención de las fuerzas de seguridad, policía, aeronáutica, prefectura, gendarmería, fuerza aérea. Bueno, en esa década, cuando arranca todo a nivel oficial en Argentina, a fines de los 50, principios de los 60, había comisiones que se formaban cada cierto tiempo. Hoy por hoy, prácticamente la anteúltima comisión a esta que hay ahora fracasó porque fueron 5 años, a pesar de que había ufólogos civiles que no arrojaron ningún tipo de resultado. Y hoy por hoy se reduce solamente a un comodoro que está en el edificio Cóndor, que solamente investigan fotos y videos, no hacen investigación de campo. O sea, hay un retroceso, pero muy notable a nivel oficial, ¿no? Evidentemente, yo siempre digo de que ellos saben que el fenómeno existe, saben las implicancias que tiene, porque nos hemos encontrado tantas veces con personal oficial en los campos, que hasta veces nos hemos saludado, hemos intercambiado opiniones, que siempre digo lo mismo: si el fenómeno no existiera, si seríamos siempre los locos que investigamos, que le mentimos a la gente, que contamos historias delirantes, ¿para qué esta gente van a mandar una comisión de 2 o 3 personas a un campo a investigar un caso de OVNI si el fenómeno no existe? Entonces, hay algo que se está escondiendo, no solamente acá en Argentina. Acá en Argentina sabemos que toda la información va a parar, la más concreta y la más comprometida va a parar de Estados Unidos, como ya ocurrió anteriormente. Pero así todo, hay casos que son emblemáticos acá en el país, que han actuado las fuerzas de seguridad, y eso no lo puede negar nadie. Sí, qué importante eso, porque vos me habías comentado, digamos, que se trató, digamos, de que la Fuerza Aérea pueda abrir, digamos. No ocurre en Brasil ni en Chile lo mismo, ¿no es cierto? No, hay distintas aperturas, y encima hay épocas, hay años, según los gobiernos de turno, aquel que quiere dar mayor preponderancia al tema, otro que lo quiere cerrar, otro que está ahí a media agua. O sea, es a través de las décadas y los gobiernos, es como vamos viendo, como si fuera una película, cómo se vino actuando. Miren, yo les voy a contar una anécdota. Yo en el año 86 voy a investigar un caso a La Pampa, que se había producido ahí en las cercanías de Santa Rosa, y llovía torrencialmente cuando bajé del micro. Me trasladé desde La Plata en micro, en ómnibus, hasta Santa Rosa, y a las 8 de la mañana llovía torrencialmente. Yo tenía que esperar un investigador de ahí que hasta las 10 de la mañana tenía que hacer tiempo, y no tuve otra idea de ir a curiosear a la jefatura provincial, porque la tenía ahí a unos metros. Y bueno, entré, me presenté. Yo en esa época escribía en la revista Flash, acá en Buenos Aires, y tenía notas prácticamente toda la semana. Me presenté y pedí hablar con alguien que esté interesado en el tema OVNI, si habían investigado algún caso, que este y que el otro, y me recibe un comisario de Relaciones Públicas, y me atendió a las mil maravillas, me sirvió café, me sequé ahí, estaba calentito el lugar, estuve como 1 hora y media hablando, y en determinado momento, yo le mostré que estaba haciendo notas incluso para la revista Flash, le dice a la secretaria que traiga del archivo un par de carpetas. A los 5 minutos viene la secretaria, me pone las carpetas delante de mi vista y me dice: Burguitos, me dice, yo siempre me acuerdo de esa anécdota. Mira, Burguitos, me dice, de acá no te podés llevar nada, ni siquiera una fotocopia. Así que aprovechá y mirá las carpetas. Y me dejó ahí 20 minutos, no sé, mirando las carpetas. Y lo que vi en esas carpetas no lo podía creer. Eran álbumes con fotografías y sellos y firmas de cabos, de sargentos, de comisarios, de oficiales, con testigos de campo, señalando una marca, señalando el cielo, todos caso por caso desde la década del 50. Por eso este hombre, el comisario, no me dejaba sacar nada, porque era top secret de ellos. Y yo, cuando me fui de ahí, con la cabeza dada vuelta, me pongo a pensar y digo: si esta gente ha actuado de oficio, de hecho, en estos casos que le ha tenido la suerte de investigar, porque la gente los ha llamado en los campos pampeanos, imagínense lo que deben ser en otras jefaturas provinciales. Debe haber cientos, centenares de casos que ni sabemos ni los vamos a conocer nunca. ¿Dónde va a parar todo ese material? ¿Dónde va a parar? Ahí se me ocurre que por ahí el que estaba a cargo, digamos, era aficionado al fenómeno OVNI y se encargó de hacer esa investigación, ¿no es cierto? Exactamente. Cada jefatura provincial de policía tenía
personal a cargo idóneo para mandar a investigar un caso si el caso así lo requería, obviamente. Claro. Ellos estaban de oficio. Después no lo iban a dar a la prensa, los que lo íbamos a dar a la prensa éramos nosotros, obviamente, pero esa gente debe tener carpetas voluminosas en cada jefatura con intervención de las fuerzas de seguridad de ellos mismos, con casos realmente espectaculares que lamentablemente no los vamos a conocer nunca, ¿no? Claro, eso es lo que decía Osvaldo Sánchez, el oficial Osvaldo Sánchez, aquí en el Chaco, ¿no es cierto? A él cuando existía un caso de esto, como él era personal policial, le mandaban a cubrir. Pero la verdad que no tenía conocimiento yo de que había ocurrido una cosa así, ¿no es cierto? De que vos viste todo ese material, la verdad que es muy interesante. No, tremendo. Lo estoy viendo ahora como si fuera ayer, y esto fue en el año 86. Imagínense, en año 86, y ya esta gente tenía esas carpetas, y la mayoría, el 90% de las fotos eran todas blanco y negro. O sea, estamos hablando de una época que va entre los 50, los 60 y los 70. Exactamente, sí, qué bueno, claro. Eso, porque por ahí alguna central policial se dedicaba a esto, y como vos decís, ¿cuánta debe haber en el país, no es cierto? Seguramente. En las zonas rurales siempre, como decía hoy al inicio Ítalo, suceden estos casos que por ahí no tienen mucha trascendencia, pero hablando por ahí con algún familiar, con alguna persona conocida, digamos, del interior acá de la provincia del Chaco, en Presidencia Roca, en el caso de mi abuela, en el año 86, 85-86, dice, ella vio un plato volador, me lo contó a mí, mi abuela, y inclusive salió en una de las entrevistas que tuvimos en una de las audiciones nuestras del programa al inicio, contándonos, digamos, que era casi 7 de la tarde y pasaba, pero no hacía ruido, dice, y se asustó tanto que se tiró con mis tíos, que eran pequeños en ese entonces, a un zanjón, digamos, del campo, porque ellos vivían monte adentro, digamos, campo adentro, y estaban regresando del pueblo. En esa época no había la tecnología que tenemos hoy, digamos, como para fotografiar y demás, pero como yo le digo a Ítalo y a todos los oyentes, si mi abuela me lo contó, no creo que me mienta. En esa época también sucedió acá lo que pasó en Vilelas de las Cinco Bocas con los hermanos Ortiz, así que tenía una cierta relación, digamos, todo esto. Luis... Bueno, a nosotros nos pasa que cuando vamos a investigar un caso a determinado campo en alguna provincia, no traemos solamente ese caso, haciendo todo un relevamiento zonal con vecinos, familiares de los testigos, traemos 4, 5, 10, 15 casos más adosados a lo largo del tiempo, y eso a nosotros nos sirve porque va formando el archivo nuestro, pero a su vez nos damos cuenta de la cantidad de casos que hay en cada paraje, en cada lugar donde ha ocurrido un fenómeno ovni. Siempre hay un montón de antecedentes en la zona. Entonces, eso es importante porque viene de boca directa del testigo, del protagonista, evita el filtro de la prensa, que muchas veces la prensa, por vender un poco más o tener un poco más de audiencia o de rating, lo infla el caso, le adosa a otras cosas, que también nos ha pasado, hemos ido a reinvestigar casos y el testigo nos ha dicho, no, muchachos, yo no dije eso, lo puso el periodista local. Bueno, pero esos casos donde no salen en la prensa, que uno recolecta desde la propia boca de los protagonistas en los campos, en las zonas rurales, esos casos son tan o más importantes que los otros, Qué bueno, eso sí, es verdad que, la verdad que nosotros pocas veces tenemos todavía ese tipo de testigos, digamos, y siempre pedimos acá en el programa que la gente pueda contar sus casos, ¿no es cierto? Hace unos programas atrás hablábamos con una amiga de Ushuaia y bueno, nos contó de un caso que supuestamente hubo una abducción y que estuvo perdida esa gente durante un tiempo. Luis, yo te iba a preguntar sobre esta cápsula que ustedes crearon y que la colocaron, la cápsula del tiempo, que la crearon ustedes para dejarla plasmada ahí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, la cápsula del tiempo está donde nació ICOU, en Máximo Paz, en el sur de Santa Fe. Ahí tuvimos el apoyo de la comuna local, del jefe comunal de Máximo Paz y también del comisario, porque está instalada en la Rambla, en el Boulevard, donde está justo enfrente de la comisaría, entonces está bien custodiada. Esa cápsula fue enterrada en plomo, la trabajamos acá en forma artesanal, gente de acá de la FAO, de La Plata, está enterrada en plomo con toda la historia de la omnilogía, la bandera de ICOU,
el diario de época, 2 pendrive, fotos, todo eso, para que sea preservada lo mejor posible a través del tiempo, y está enterrada 1,5 metros abajo, con un monumento maravilloso, hermoso, que hizo la comuna de Máximo Paz, y la enterramos cuando se cumplieron 70 años del fenómeno OVNI en el mundo, no solamente en Argentina. Y bueno, fue el 24 de junio del año 2017, y le colocamos alrededor, como custodiando, placas de grupos e investigadores del país, tales así que aparecen ahí forjándose alrededor como una especie de custodia, placas de grupos y de investigadores. Y año tras año vamos poniendo más placas. La gente nos dice, ¿podemos poner la placa nuestra en nuestro grupo? Sí, cómo no. La mandan a Máximo Paz, y allí Marcelo Martínez, que es el ufólogo nuestro y fundador de ICOO en Máximo Paz, las coloca. Ahora lleva 5 años la placa. Va a ser desenterrada el 24 de junio, pero del año 2117. Es decir, faltan 95 años. Vamos a estar medio viejito en esa época nosotros para desenterrarla. Así que el mensaje es que aquellos que tengan el privilegio y el honor de desenterrarla, tal vez nuestros bisnietos, familiares, allegados, y bueno, si en esa época, dentro de 95 años, el fenómeno OVNI ya fue descubierto, y bueno, que vos en una sonrisa, como digo en el mensaje final que está grabado en video, que vos en una sonrisa y digan, qué loco esa gente del siglo pasado, a qué se dedicaba y qué investigaba. Y si todavía no se llegó a descubrir, y bueno, que alguno tome la posta nuestra y siga las banderas de la investigación para tratar de dilucidar este tema tan apasionante, ¿no? Sí, sí, qué importante. Eso creo que vamos a tener, van a continuar, digamos, los investigadores y bueno, en ese momento va a tener tus discípulos, ojalá, por supuesto. Ojalá, está muy linda, está muy cuidada, muy preservada, siempre la municipalidad la limpia, la pinta, la cuida, y cada vez que vamos nos llevamos una sorpresa. Y es un poco el legado a futuras generaciones que dejamos, porque hay que hacer hincapié también que es la única cápsula del tiempo OVNI en el mundo. No hay en el mundo enterrada una cápsula del tiempo OVNI. ¿Me explico? Entonces hay que darle también la importancia que se merece, que la tenemos acá en el país, ¿no? Exactamente, sí. Qué bueno. Ojalá que la podamos conocer, ¿eh? Que podamos ir hasta, sí, Máximo hasta Paz. ¿Cuánto habría que ver a cuántos kilómetros está de capital de Santa Fe, Máximo Paz? No, del sur de Santa Fe, y nosotros tenemos unos 1.000 kilómetros, hasta allá debe estar a unos entre 700 y 800 kilómetros. Ustedes toman la ruta 1, creo que es la que baja para Santa Fe. Sí. O la 11. La 11, no me la acuerdo. 11. La ruta 11. Bueno, toman esa ruta y yo creo que debe andar desde Chaco al sur de Santa Fe, debe rondar los 700 kilómetros. No es mucho. Ojalá un día puedan ir y ese día nos avisan, y siempre va a haber gente nuestra que los va a estar esperando. Vamos a tener en cuenta eso. Buenísimo, es la idea. Pero tienen que venir con la plaquita, se traen placa, como están ahí todas las placas, y forman parte ustedes también de la custodia de la cápsula del tiempo, ¿eh? La placa del programa, claro. La placa de viajeros del espacio. Exactamente. Así que bueno. Luis, bueno, como para ir terminando ya, vos, ¿cuántos libros tenés escritos? ¿Y dónde los podemos conseguir? 2 libros, Los Expedientes X Argentinos, los archivos clasificados, y bueno, y el segundo que se llama Operación Mississippi, que es una especie de espina que tenía clavada desde que empecé en esto y tenía las ganas de escribirlo, y ahí cuento cómo nació el fenómeno OVNI, pero el fenómeno OVNI norteamericano, el fenómeno OVNI terrestre, que tantas veces confunde a los testigos como si fuera una nave extraterrestre, ¿no? Pero lo quería hacer para también dejar el otro lado de la balanza, para que la gente también piense que hay prototipos terrestres enquistados dentro de lo que nosotros investigamos. O sea, como que ellos están probando naves inventadas por ellos, naves, la supuesta nave alienígena, digamos, extraterrestre. Sí. No. El fenómeno OVNI que yo digo en Operación Mississippi nació precisamente a orillas del Mississippi, allá por 1890, 1895. Y bueno, y ahí en más empezó lo que es lo que es hoy el fenómeno OVNI terrestre, ¿no? O sea, fueron épocas donde hubo una tecnología de avanzada anteriormente a los famosos dirigibles, y en esa época les llamaban airship, o sea, la nave aérea, y bueno, de ahí se fueron perfeccionando y llegaron a lo que hoy tienen esa tecnología de avanzada que muchos creen que son fenómenos OVNI del espacio exterior, y son ellos que están
haciendo de las suyas en todos los cielos del planeta. Claro, esta nave triangular sería. Esa es una de las naves, exactamente. Esa es una de las cosas donde apuntamos de que casi con seguridad, y no tanto por el formato triangular, sino por la impunidad con que se manejan en nuestro territorio, a velocidad lenta, arriba de ciudades o pueblos muy poblados, densamente poblados, a baja velocidad, a baja altura. O sea, realmente da ¿Y que no son pensar detectados? como que tienen permiso de vuelo, áreas liberadas que los dejan. Y bueno, ahí por algo el silencio de muchos gobiernos de no querer ahondar en la investigación de los aparatos triangulares, ¿no? Bueno, Luis, para ir despidiéndonos, ¿dónde lo podemos encontrar a ustedes? En Facebook, para que nos podamos tener contacto a la gente, Sí, a los oyentes. generalmente respondo yo todo personalmente en mi Facebook, Luis Burgos, entre paréntesis, seguime en Omni. Y de ahí los derivo, porque hay gente que quiere formar parte de la FAO, de ser corresponsal, colaborador, están en contacto con otras provincias, y también tenemos nuestro canal de YouTube, Luis Burgos, que ahí subimos todas las investigaciones propias, cada 48 horas estamos subiendo un video, tenemos el blog en internet que se llama Omnis Siglo XXI, donde volcamos todas las investigaciones, es todo fruto de nuestro propio trabajo, de nuestras propias investigaciones. O sea, no es que somos discriminativos, que no ponemos cosas de afuera, sino que ponemos lo nuestro, y después, bueno, se comparará con otros países o con otros grupos, ¿no? Bueno, Luis, ha sido un enorme placer, casi una hora de entrevista. Te repito, te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, esperemos que un poco más de gente te siga ahora, haberte escuchado acá en nuestro programa y como te dijimos nosotros, que jerarquiza nuestro programa y te agradecemos mucho por este momento, digamos. Bueno, muy amable, un gusto, siempre a disposición de ustedes, de lo que es la difusión e investigación del fenómeno OVNI. Vamos a seguir en contacto por algunas cosas que ya hemos hablado, y después los voy a poner en contacto también con nuestro corresponsal de la FAO allí en el Chaco, Diego Alsina, que le estuve hablando el otro día, y me dijo que no hay problema, así que ahí van a tener también un bastión para donde agarrarse, que es un muchacho macanudo que va a colaborar siempre con ustedes, así que ¿quién les dice que el día de mañana nos podemos encontrar o en la cápsula del tiempo o allá en Puerto Vilera haciendo un reconocimiento donde ustedes dispongan? Sí, el abrazo de siempre y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Luis, y bueno, que tengas una excelente jornada y gracias por tu tiempo y gracias por estar en nuestro programa. Igualmente, muchachos, igualmente, gracias. Gracias. Hasta luego. Muy bien, allí pasaba entonces este prestigioso, ¿no?, investigador ufólogo de la Argentina, presidente de la Fundación Argentina de Omnilogía, de la FAO, ¿sí?, el señor Luis Burgos. Sí, el más importante, digamos, que tenemos investigador en este momento, investigador de campo. De él hay algo que no sé si aclaró, digamos, que él investiga solamente en Argentina. No recuerdo, hablamos tanto hace una hora que seguramente, y está bueno que vos lo aclares también, pero seguramente vamos a tener en próximos programas nuevamente una entrevista más con el señor Luis Burgos, así que le agradecemos muchísimo nuevamente a él y a todo el equipo de la Fundación, ¿sí?, Argentina de Omnilogía aquí en la Argentina, y le mandamos un saludo muy pero muy grande a todos ellos. Vamos al encuentro de la música, ¿te parece? Vamos. Ya regresamos con más de Viajeros del Espacio.